Un programador no es solo alguien que escribe líneas de código, es un arquitecto del futuro, un creador de soluciones, un artista que usa la lógica como su pincel y el mundo digital como su lienzo. Pero no te confundas, ser programador no es solo entender lenguajes de computadoras, es tener la curiosidad de un niño, la paciencia de un artesano y la valentía de aprender y fallar una y otra vez. Porque programar no es solo una profesión, es una forma de pensar, de construir y de cambiar la realidad. Aquí están los 10 programadores más impactantes del mundo que causaron una completa revolución con sus aportes a la tecnología. Número 10. David Heinemeier Hansson, conocido como DHH, es uno de los nombres más importantes en el mundo del desarrollo backend y del software en general. Nacido en Dinamarca, David es conocido por su capacidad para simplificar procesos complejos y por su mentalidad innovadora en la creación de herramientas de desarrollo. Su filosofía se centra en hacer que la programación sea más accesible, eficiente y humana. En 2004, Hansson presentó al mundo Ruby on Rails, un framework de desarrollo web basado en el lenguaje Ruby. Rails cambió por completo la forma en que se construían aplicaciones web. Gracias a Ruby on Rails, proyectos como GitHub, Shopify, Airbnb y Basecamp despegaron, mostrando cómo este framework podía escalar para satisfacer demandas de grandes empresas. Ruby on Rails no solo cambió cómo desarrollamos software, sino que también estableció un estándar de lo que un framework puede ofrecer: poder, simplicidad y productividad. Aunque su popularidad ha disminuido con la llegada de nuevas tecnologías, Rails sigue siendo una influencia clave en el diseño de frameworks modernos. Número 9. Ahora imagina crear algo odiado por muchos, pero que transforme el mundo. Sí, esa es la historia de Rasmus Lerdorf, una figura fundamental en la historia del desarrollo web. Nacido en Groenlandia y criado en Dinamarca y Canadá, Lerdorf no solo es un programador excepcional, sino que también un ingeniero con una visión práctica que cambió el rumbo de la web moderna. Lerdorf es conocido por ser un programador pragmático. Su enfoque no estaba en construir algo perfecto desde el principio, sino en crear soluciones útiles para resolver problemas reales. Esta mentalidad lo llevó a desarrollar herramientas que fueron adoptadas por millones de personas. En 1995, Lerdorf creó lo que inicialmente llamó como Personal Homepage Tools, un conjunto de scripts simples en C para rastrear visitas de un sitio web personal. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto personal evolucionó rápidamente. A medida que otras personas comenzaron a usar y mejorar sus scripts, nació PHP, que más tarde se convirtió en Hypertext Preprocessor, uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. PHP, entre otras cosas, permitió a los desarrolladores crear aplicaciones web dinámicas fácilmente, integrarse rápidamente con bases de datos como MySQL, ejecutar scripts en el servidor para generar contenido dinámico. Su sencillez y bajo costo hicieron que PHP se convirtiera en el motor detrás de millones de sitios web, incluyendo gigantes como Facebook en sus inicios, WordPress, Wikipedia y Yahoo. Aunque PHP ha enfrentado críticas por su diseño en comparación con lenguajes más modernos, su impacto es innegable. Según estudios recientes, aproximadamente el 75% de los sitios web en la actualidad todavía usan PHP. Herramientas como WordPress, que alimentan una gran parte de Internet, no serían posibles sin el lenguaje que Rasmus Lerdorf creó. Número 8. Ryan Dahl. Ryan Dahl es un programador estadounidense reconocido por su capacidad innovadora y por haber transformado el desarrollo backend al romper paradigmas establecidos. Su aporte más notable, Node.js, marcó un antes y un después en cómo se construyen aplicaciones web modernas. En 2009, Ryan Dahl presentó Node.js en un entorno de ejecución que permite utilizar JavaScript en el backend. Antes de Node.js, JavaScript estaba confinado en el navegador. Dahl rompió este límite al construir un motor que aprovechaba V8, el motor de JavaScript de Google, para ejecutar código en servidores. Además de Node.js, Ryan Dahl fue un defensor del código abierto, lo que permitió a una gran comunidad mejorar y expandir su creación. Aunque dejó el proyecto en 2012, su versión estableció las bases para frameworks modernos como Express.js, Next.js y herramientas utilizadas en aplicaciones escalables como las de Netflix, LinkedIn y PayPal. Ryan Dahl ha admitido errores en el diseño inicial de Node.js, como la falta de un enfoque robusto para manejar módulos. Esto llevó a crear Deno en 2018, un entorno diseñado para solucionar las deficiencias de Node.js. Con Deno, Dahl implementó características como la seguridad predeterminada, el soporte nativo para TypeScript, un sistema de módulos mucho más moderno. Número 7. Yukihiro Matsumoto. Conocido como Mats, es un programador japonés reconocido mundialmente por ser el creador de Ruby, un lenguaje de programación que marcó un hito en la historia por su enfoque en la simplicidad y la satisfacción del desarrollador. En 1995, Matsumoto presentó Ruby, un lenguaje de programación que combina lo mejor de varias influencias como Perl, Smalltalk, Eiffel
y Lisp. Su objetivo era crear un lenguaje que fuera divertido de usar sin sacrificar la funcionalidad. Aunque Ruby fue un logro significativo, su popularidad explotó con la creación de Ruby on Rails en 2004. Rails permitió construir aplicaciones web de manera rápida y eficiente, haciendo que Ruby se convirtiera en uno de los lenguajes más demandados durante la década de los 2000. Número 6. Anders Hejlberg es un programador y arquitecto de software danés que ha dejado una huella imborrable en el desarrollo de lenguajes de programación. Su trabajo ha redefinido cómo los desarrolladores abordan la creación de software al diseñar herramientas que equilibran potencia, simplicidad y escalabilidad. A finales de la década de 1980, Hejlberg desarrolló Turbo Pascal, un entorno de desarrollo rápido y accesible que revolucionó la programación en su época. Turbo Pascal se destacaba por su compilador extremadamente rápido, una interfaz intuitiva que permitió a miles de programadores iniciarse en el desarrollo. Turbo Pascal sentó las bases para lo que sería su carrera en la creación de herramientas de programación robustas. En los años 90, Hejlberg lideró el desarrollo de Delphi, un entorno de desarrollo integrado, un IDE, que popularizó la programación orientada a objetos y el diseño rápido de aplicaciones. Delphi fue revolucionario al introducir herramientas como un diseñador visual para interfaces gráficas, un compilador rápido y eficiente y el soporte avanzado para múltiples bases de datos. En el 2000, Hejlberg se unió a Microsoft, donde lideró el desarrollo de C#, un lenguaje creado para la plataforma .NET. C# se diseñó para resolver las limitaciones de lenguajes como C++ y Java, ofreciendo seguridad de tipos para evitar errores comunes, sintaxis clara y consistente, ideal para desarrolladores de todos los niveles, y la integración completa con .NET que simplificó el desarrollo de aplicaciones empresariales, web y móviles. Hoy C# es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, especialmente en sectores como el desarrollo de videojuegos, con Unity y la creación de aplicaciones empresariales. En años más recientes, Hejlberg diseñó TypeScript, un lenguaje que extiende JavaScript al agregar tipado estático opcional. Esto resolvió problemas como la falta de escalabilidad y la dificultad para mantener proyectos grandes en JavaScript. TypeScript es ahora una herramienta esencial en el desarrollo frontend, utilizada por empresas como Google, Microsoft y Slack. Número 5. Tim Berners-Lee. Nacido en 1955 en Londres, Tim Berners-Lee cambió el curso de la historia al inventar algo que hoy usamos todos los días, la World Wide Web. Pero antes de convertirse en una figura clave de la tecnología, era un joven apasionado por las matemáticas y las ciencias. Su curiosidad lo llevó a estudiar física en la Universidad de Oxford, donde además aprendió a construir sus propias computadoras usando piezas viejas de hardware. A finales de los años 80, mientras trabajaba en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, Berners-Lee se enfrentó a un desafío que parecía simple, pero tenía implicaciones enormes: cómo conectar y compartir información entre investigadores, sin importar en qué lugar del mundo estuviera. Fue entonces cuando desarrolló tres pilares fundamentales de la web: HTML, el lenguaje para estructurar páginas; HTTP, el protocolo para transmitir esa información; y las URLs, las direcciones únicas que usamos para acceder al contenido. En 1990, escribió el primer navegador, World Wide Web, y creó el primer servidor, CERN HTTP, marcando el inicio de una explosión digital. Pero lo que lo hace realmente excepcional no es solo lo que inventó, sino lo que decidió hacer con ello. En lugar de privatizar su creación y obtener ganancias millonarias, Berners-Lee insistió en que la web debía ser de acceso libre y universal. Este gesto altruista permitió que la tecnología creciera exponencialmente y que millones de personas tuvieran acceso a información y herramientas que antes eran impensables. Hoy lidera proyectos enfocados en la descentralización de Internet, asegurando que la web siga siendo un espacio libre, accesible y justo para todos. Sin él, literalmente, no estaríamos aquí conectados. Número 4. Guido van Rossum, conocido como el dictador benevolente de por vida. Durante su liderazgo en el desarrollo de Python, es uno de los programadores más influyentes en el mundo. Su trabajo ha marcado un antes y un después en cómo las personas aprenden y practican la programación, haciendo que sea más accesible y útil en un amplio espectro de aplicaciones. Python fue lanzado oficialmente en 1991 y rápidamente ganó popularidad gracias a su facilidad de uso y su filosofía de diseño, basada en principios: simple es mejor que complejo, la legibilidad cuenta, los casos especiales no deberían ser suficientemente especiales como para romper las reglas. Python no solo fue un lenguaje diseñado para ser accesible, también permitió que miles de programadores se unieran al campo tecnológico sin barreras de entrada complejas. Python es usado en una variedad de campos, incluyendo desarrollo web con Django y Flask, análisis de datos con Pandas y NumPy, aprendizaje automático con TensorFlow y PyTorch y mucho más. Python ha sido adoptado por grandes tecnológicos como Google,
Facebook y Microsoft. Además, es el lenguaje preferido para enseñar a programar en universidades de todo el mundo, gracias a su accesibilidad. Su impacto en campos como la ciencia de datos y la inteligencia artificial lo posiciona como uno de los lenguajes más importantes del siglo XXI. Número 3. James Gosling, un ingeniero de software canadiense, es ampliamente reconocido como el creador de Java, uno de los lenguajes de programación más influyentes de la historia. Su trabajo revolucionó el desarrollo de software al introducir el concepto de portabilidad en un momento en que los desarrolladores luchaban con las limitaciones de las plataformas específicas. En 1991, mientras trabajaba en Sun Microsystems, Gosling lideró el proyecto Green, cuyo objetivo era desarrollar una tecnología para dispositivos interactivos. Aunque el proyecto original no tuvo éxito comercial, su esfuerzo culminó en el desarrollo de Java, un lenguaje con características únicas para su tiempo. Gracias a la máquina virtual de Java, el código podía ejecutarse en diferentes plataformas sin modificaciones. Java simplificó la creación de software modular y reutilizable, introdujo la recolección de basura para evitar errores comunes en lenguajes como C++ y proporcionó un modelo seguro para ejecutar código en entornos distribuidos. El impacto de Java se extiende mucho más allá de ser solo un lenguaje de programación. Sus aportes transformaron múltiples industrias. Java se convirtió en el estándar para aplicaciones empresariales por ser un lenguaje robusto y escalable. Fue la base para el desarrollo de aplicaciones Android, que hoy alimenta la mayoría de los dispositivos móviles del mundo. Y Java potenció el auge de los servidores y servicios web con herramientas como Servlets, JCP y frameworks como Spring. En el 2007, Gosling fue incluido en el Salón de la Fama de los Inventores de Canadá. Java sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, con una comunidad global activa y una base sólida en educación, negocios y tecnología. Número 2. Linus Torvalds es uno de los programadores más influyentes de la historia de la informática, conocido principalmente por ser el creador del núcleo Linux, un sistema operativo que ha cambiado la forma en que las máquinas funcionan en todo el mundo. Nacido en Helsinki, Finlandia, en 1969, Linus mostró desde joven un gran interés por las computadoras. Estudió ciencias de la computación en la Universidad de Helsinki, donde desarrolló su pasión por el software de código abierto. Su contribución más destacada fue sin duda la creación del kernel de Linux en 1991. En lugar de crear un sistema operativo completo desde cero, decidió crear un núcleo que fuera compatible con sistemas existentes, pero que ofreciera más flexibilidad y personalización. Esta decisión fue clave para el éxito de Linux. Además de sus contribuciones al software, Torvalds también ha sido un defensor del código abierto y de la libertad de los desarrolladores para usar, modificar y distribuir el software sin restricciones. Y por último, pero no menos relevante, Dennis Ritchie es una de las figuras más fundamentales en la historia de la programación. Nacido en 1941 en Brooksville, Nueva York, Ritchie es conocido principalmente por ser el creador del lenguaje de programación C++ y por su contribución al desarrollo del sistema operativo Unix, dos pilares que siguen influyendo en el mundo de la informática hoy en día. Además de C, Ritchie jugó un papel crucial en la creación de Unix, el sistema operativo que se desarrolló inicialmente en los laboratorios Bell en 1969, junto con Ken Thompson, otro de los grandes pioneros de la informática. Ritchie ayudó a reescribir Unix en el lenguaje C, lo que permitió que el sistema operativo fuera más fácil de modificar y adaptarse a diferentes tipos de hardware. Unix no solo revolucionó los sistemas operativos de su época, sino que también sentó las bases para muchos de los sistemas operativos modernos, Linux y Mac OS, los cuales tienen sus raíces en Unix. En reconocimiento a su enorme contribución a la informática, Dennis Ritchie recibió numerosos premios y honores, incluido el premio Turing en 1983, uno de los más altos reconocimientos en el campo de la computación. Su legado perdura, ya que las herramientas que creó siguen siendo fundamentales en la programación moderna. Los programadores no solo crean tecnología, crean el futuro. Cada línea de código es una declaración de cambio, una revolución silenciosa que está moldeando el mundo en el que vivimos. Ellos no solo ven lo que es, sino lo que puede ser. Porque donde otros ven límites, un programador ve infinitas posibilidades. ¿Y tú? ¿Qué otro programador brillante agregarías a esta lista? Déjame tu aporte en la caja de los comentarios. Un abrazo digital para todos.